Hola, les mando un saludo desde Brasil. Mi nombre es Andrea Guimarães, yo soy funcionaria pública del Ministerio de Turismo de Brasil. Fui responsable por el mercado de industrias creativas de Brasil y el mercado de industrias creativas del sur. Es un gusto estar aquí para hablar sobre economía creativa en este proyecto del Centro Cultural Rojas y les mando un fuerte abrazo. Bueno, hablando sobre el sector público, acá en Brasil estamos pasando desde hace algunos años por un momento de disminución del presupuesto para la cultura a nivel nacional. Por otro lado, se percibe un crecimiento del interés por el tema de la economía creativa en toda la sociedad. Eso y la característica transversal de la cultura llevaron a que temas o políticas antes más relacionadas a cultura empezaron a ser tratadas también dentro de otros sectores gubernamentales como el desarrollo económico y el turismo. La economía creativa está presente, por ejemplo, en las políticas de promoción de inversiones y exportaciones en algunos sectores que son considerados de mejor potencial para exportaciones y en las acciones de apoyo a pymes, que son la mayoría entre los emprendedores creativos. Ese crecimiento del interés en cultura y economía creativa también se reflejó en el ámbito de los estados brasileños, que son nuestras provincias, ¿no? Entonces hubo en los últimos años un cambio, por ejemplo, en la denominación de las secretarías estaduales, que pasaron a incluir el término economía creativa al lado de la cultura. Y los estados desarrollan proyectos propios y vienen garantizando alguna inversión a los creativos en este momento de pandemia. Otro punto que debe ser observado desde mi punto de vista es el esfuerzo que se viene haciendo en el campo académico y de investigaciones para traer más datos e informaciones del sector creativo. Hay un sinnúmero de observatorios de economía creativa en los estados que aportan estudios y datos sobre la economía creativa. Además de eso, han aparecido algunas iniciativas de universidades brasileñas de cursos de formación y profundización de estudios en el área de economía creativa. Yo, por ejemplo, estoy en un programa de magíster profesional en economía y política de la cultura y las industrias creativas, que es una alianza de la Universidad Federal de Río Grande del Sur con una fundación privada que se llama Itaú Cultural, acá en Brasil. Bueno, y con la pandemia, la situación social y financiera de artistas y profesionales de la cultura empeoró bastante. El sector ha sido el primero a cerrar y será el último a volver definitivamente con sus actividades. Y por eso está siendo el más afectado durante esta crisis. En este sentido, el Congreso Brasilero aprobó en mediados del año pasado una ley bautizada Aldir Blanc, que es un compositor muy importante para la música brasileña y que fue una de las víctimas del COVID en abril del año pasado. Esa ley previó un repase de 3.000 millones de reales, que sería más o menos 600 millones de dólares, a los estados y municipios brasileños para aportar una ayuda emergencial a estos profesionales culturales y creativos. Ese repase fue ejecutado por la Secretaría Especial de Cultura, que el antiguo Ministerio de Cultura, que forma parte del Ministerio de Turismo hoy, para los 27 estados y más de 4.000 municipios. Los profesionales entonces presentaron proyectos a las llamadas de los estados y municipios y pudieron ejecutar proyectos y tener una renta provisional para mantenerse durante algunos meses. La ley todavía está en ejecución, pero como debe acabar este año, ya está tramitando en el Congreso otro proyecto de ley que se ha intitulado Paulo Gustavo, que es un actor de comedia muy importante y muy joven que también ha sido víctima del COVID en mayo pasado. La ley deberá aportar recursos emergenciales hasta fines de 2022, pero todavía es un proyecto, entonces no sabemos si será aprobado.
Creo que lo primero que debemos considerar es el carácter transversal de la cultura. Los sectores creativos tienen mucho que aportar en diversos sectores de la sociedad. En el carácter social se ve la importancia para la formación individual de la cultura cuando asociada a la educación formal. Entonces, la cultura tiene un importante papel en el proceso de aprendizaje por permitir la socialización, por agregar saberes en diferentes asignaturas del currículo estudiantil. Un ejemplo de acción que está en implementación en este momento acá en Brasil, en este caso, son las Olimpiadas de Matemáticas para Enseñanza Fundamental, que tiene este año como tema la integración entre matemática y música. También se ve la importancia de la cultura en las políticas de seguridad ciudadana, acciones culturales que impactan directamente en la disminución de la violencia y de la criminalidad, y hay diversos proyectos también en este campo en implementación acá en Brasil. En términos económicos, se percibe un cambio en la función de la cultura en las políticas públicas, y eso está reflejado en estudios de Throsby y de Tolilá. Hace 50 años, por ejemplo, la cultura no tenía espacio en el discurso económico, y eso generó una falta de economistas que traten este tema, además de dificultades en el acceso de datos y estudios sobre la importancia de la cultura en sociedades y países. Hasta la década de 1970, el enfoque de las políticas culturales en muchos países era para las artes tradicionales y sus contribuciones para la educación. Más recientemente, el crecimiento de la economía creativa y de industrias culturales trajeron más énfasis para el potencial económico del sector artístico y cultural. Acá en Brasil hay diferencias metodológicas importantes entre diversas instituciones sobre cuáles sectores componen la economía creativa. Pero los números sobre la participación de la economía creativa en el PIB llegan a 2,61% del PIB en 2019, antes de la pandemia. Eso demuestra la importancia de los sectores culturales para la generación de empleo y renta. Otro punto, hay estudios que indican que la cultura tiene una participación importante al lado de sectores como ciencia y tecnología, educación, investigación y desarrollo, en las actividades de innovación. Así que me parece importante tener en cuenta el papel de la cultura para la innovación, que va a generar desarrollo, que va a generar crecimiento económico. Y claro, en términos de bienestar, la cultura y la economía creativa tienen mucho que aportar. Durante esta pandemia, ¿qué sería de las personas sin las manifestaciones artísticas, no? Sin un libro para leer, una peli, una presentación de música o teatro. Aunque virtuales, ¿no? ¿Cómo estaríamos mentalmente sin los respiros que nos dan las actividades culturales? Eso es algo en que debemos fijarnos y dar la debida importancia a la cultura en nuestra vida y en nuestras sociedades. Aunque la cultura no esté reflejada específicamente en los objetivos de desarrollo sostenible, hay un entendimiento de que ella está presente en muchos de ellos, ¿no? Yo destaco 4 que tienen que ver con algunas acciones que están siendo desarrolladas ahora en Brasil. Bueno, el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. El 11, ciudades, comunidades sostenibles. Y 12, consumo y producción responsables. Relacionado a uno u otro de esos objetivos, puedo hablar de 3 proyectos que están siendo trabajados en el ámbito nacional, federal. Bueno, dentro del Ministerio de Turismo, de nuestro Departamento de Inteligencia Mercadológica y Competitiva de Turismo, que es donde yo estoy trabajando hoy, tenemos 2 proyectos muy importantes que trabajan turismo e industrias creativas. El primero de ellos es la Red Brasilera de Ciudades Creativas, que se relaciona con el ODS 11, ¿no? De Ciudades y Comunidades Sostenibles. Hemos contratado una consultoría para apoyarnos en la construcción de una red que identifique ciudades que tengan la creatividad como base de su desarrollo económico y social.
Y vamos a trabajar con esas ciudades para que intercambien conocimiento, buenas prácticas y puedan desarrollar políticas públicas en conjunto y con apoyo nuestro. La consultoría está en su trabajo de relevamiento de los requisitos, informaciones, todo lo que sea necesario para que podamos inaugurar esta red hasta fines del año. Esto empezó con un trabajo que desde el antiguo Ministerio de Cultura hicimos con ciudades candidatas a entrar en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Les dimos soporte técnico para construcción de sus candidaturas y en ese proceso ellos también pudieron estructurarse internamente, involucrando gobiernos, sociedad civil y sector privado en torno a su desarrollo económico y social de la ciudad desde el punto de vista de una actividad creativa. Fueron 14 ciudades en este proyecto, además de las 10 que forman parte de la red UNESCO acá en Brasil. Así que nuestra red debe empezar con una gran parte de ese grupo de 24 ciudades y estamos todavía definiendo cuál será la lógica de ingreso a esta red, pero eso sabremos en los próximos meses. Otro proyecto que estamos llevando a cabo acá se relaciona a lo de S9, de Industrias, Innovación e Infraestructura, el 12 de Consumo y Producción Responsables y el 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, que se refiere a la metodología de transformación para destinos turísticos inteligentes. Nosotros tenemos un contrato con una fundación argentina, que es el Instituto Ciudades del Futuro de la Fundación Ciudad de La Plata, para esta metodología, adaptada, claro, a nuestra realidad acá en Brasil. El Instituto Ciudades del Futuro implementa un proyecto semejante en Argentina, con algunas ciudades. Un destino turístico inteligente es un espacio turístico innovador, accesible a todos, consolidado sobre una estructura tecnológica que garantiza el desarrollo sostenible de territorio, que facilita la interacción e integración del visitante con su entorno y mejora la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes también. Así que un destino turístico inteligente, un DTI, como llamamos, no es bueno solo para los turistas, pero necesariamente tiene que traer beneficios para los habitantes de una ciudad. Algunos ejemplos de cómo el proyecto puede beneficiar a las comunidades y a los turistas es, por ejemplo, la promoción de la accesibilidad en las atracciones turísticas e Internet gratuito en las atracciones. La metodología fue creada en España, está siendo adaptada por el Instituto para la Realidad Brasilera y en ese proceso el modelo de TI original tenía 5 ejes de acción: gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. El brasilero tiene otros 4, que son seguridad, movilidad, promoción y creatividad. En este último es que se sostiene la gran diferencia de nuestro modelo. A nuestro modo de ver, la creatividad es un componente fundamental para la identidad de Brasil. Y eso tiene que estar reflejado en la promoción de nuestros destinos turísticos. Eso quiere decir que dentro del modelo metodológico del DTI, el destino debe asumir un compromiso con la incorporación de la creatividad en la elaboración e implementación de políticas públicas con miras al fortalecimiento de los ecosistemas creativos y al desarrollo de la cultura y el turismo por intermedio de la economía creativa. Y por último, un proyecto por el cual tengo mucho aprecio y en el cual trabajé desde su nacimiento, que es el Mercado de Industrias Creativas de Brasil. Él está en la Secretaría de Diversidad Cultural y Economía Creativa de la Secretaría Especial de Cultura, que ahora forma parte del Ministerio de Turismo. Está relacionado con el ODS 8, de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y también el 12 de Consumo y Producción Responsables. La segunda edición del MIC-BR será en fines de octubre, de modo virtual, contará con la presencia de 270 emprendedores brasileños que están siendo seleccionados por llamada pública y además de ellos, claro, se invitan a emprendedores internacionales para actuar como compradores, ¿no? Habrá rondas de negocios, seminarios, todo en modo virtual.
Y los sectores involucrados son artes escénicas, audiovisual, animación y juegos electrónicos, diseño, moda, editorial, música, museos y artesanías. Y bueno, esperemos que el MICBR sea un impulso, ¿no?, para el sector en este momento también, que empiece a girar la rueda de la economía y de los negocios, y de las alianzas entre emprendedores de sectores diferentes, y que eso ayude al sector como un todo. Yo creo que las principales dificultades han sido relacionadas al aislamiento social, la disminución de la actividad económica. Los sectores creativos y el turismo han sido los más afectados por la crisis económica, con pérdidas de ingresos superiores a los 65% acá en Brasil, en comparación a 2019. Estos datos de 2020. También muchos empleos perdidos y que tardarán a recuperarse. En el primer trimestre del 2021 se perdieron 244.000 puestos de trabajo formales e informales en comparación con el primer trimestre de 2020. Los datos son del panel de datos del Observatorio Itaú Cultural. Esa pérdida ha sido todavía peor. Se recuperó un poco en los 2 últimos trimestres del año pasado. Entonces, entre el primer trimestre de 2020 y el segundo, fueron 577.000 puestos a menos. Hubo una recuperación entonces, y después la segunda onda ha derribado los números otra vez. Pero más allá de las dificultades, surgieron oportunidades con esta crisis, sobre todo por la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías y de la innovación en los modos de prestación de servicios y de consumo cultural. Hay un documento del BID que se llama La pandemia pone a prueba la economía naranja, algo así, del año pasado, que trae una serie de ejemplos de cómo los sectores culturales reaccionaron a la pandemia, que puede ser interesante para investigar. El hecho de que muchas empresas y emprendedores tuvieron que buscar o aumentar su presencia digital es un aspecto que creo no vuelve atrás. Entonces, la presencia digital será cada vez más importante para los negocios entre profesionales creativos. Creo que más adelante, cuando la pandemia acabe, seguiremos en formatos híbridos, volviendo a los eventos presenciales, que son muy importantes, pero con opciones también en Internet que van más allá del local, ¿no? La presencia digital ha sido importante también para democratizar el acceso a los contenidos culturales y también para valorizar el arte como aliado de la salud mental, como ya había mencionado anteriormente. Y otra tendencia fue que los artistas buscaron esa presencia digital para crear performances, guiones, personajes nuevos, buscando nuevos públicos. En alguna medida, la pandemia forzó a que los profesionales buscaran ampliar sus repertorios para sobrevivir, ¿no? Lo que necesitamos cambiar es la visión de que la cultura es algo superfluo o no central para el desarrollo. Y se debe considerar la cultura como un tema transversal a las políticas públicas de desarrollo social y también de desarrollo económico. Políticas estructurantes que permitirán desarrollo de la sociedad a largo plazo. Eso creo que tenemos que hacer hincapié para que no volvamos a pasar por una situación como la que estamos pasando.